Me llamo Sara, tengo 34 años y pensé que conocía a mi familia hasta que un extraño apareció en nuestra cena de Acción de Gracias con un cheque que cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Todo comenzó cuando mi tía Margaret decidió organizar la tradicional cena familiar en su casa de 2 pisos en las afueras de Denver. Como siempre, fue el típico caos. Mis primos corriendo por todos lados, mi madre quejándose de que la salsa estaba muy salada y mi padre viendo fútbol en la televisión como si el mundo se fuera a acabar si no prestaba atención completa al partido. Era noviembre de 2023 y yo acababa de pasar por uno de los peores años de mi vida profesionalmente hablando. Mi jefe en la firma contable había sido un completo idiota. El trabajo me tenía estresada hasta el límite, y Mark, mi esposo de 8 años, había estado presionándome para que tuviéramos hijos aunque yo no me sentía lista. Yo estaba en la cocina ayudando a servir cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Margaret gritó desde el comedor que fuera a abrir, porque sus manos estaban ocupadas con el pavo. Pensé que sería mi primo David, que siempre llegaba tarde a todo desde que se había divorciado y vivía solo en ese apartamento diminuto del centro. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre mayor que nunca había visto en mi vida. Tenía probablemente unos 70 años, cabello blanco perfectamente peinado con esa precisión que solo los hombres ricos parecen lograr, un traje oscuro que definitivamente costaba más que mi salario de un mes, y unos ojos azules que me miraron con una intensidad que me hizo sentir como si me conociera desde siempre. Llevaba un bastón elegante con mango de plata, aunque no parecía necesitarlo para caminar. Había algo en su postura, en la manera como me miraba, que me hizo sentir extrañamente expuesta. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté, pensando que tal vez se había equivocado de casa. Era un vecindario donde todas las casas se veían similares, especialmente para alguien que no conociera bien la zona. «Estoy buscando a la familia Thompson», dijo con una voz profunda y tranquila, con un ligero acento que no pude identificar. «Soy Harold Mitchell». El apellido Thompson era el de soltera de mi madre. Le dije que esperara un momento y fui a buscarla. La encontré en el comedor, discutiendo con mi tía sobre si el puré de papas necesitaba más mantequilla. Cuando le mencioné el nombre Harold Mitchell, vi algo extraño en su expresión. Una mezcla de sorpresa, reconocimiento y algo que parecía miedo. «¿Harold Mitchell está aquí?», preguntó mi madre, y su voz tembló ligeramente. Dejó caer el tenedor que tenía en la mano y el sonido metálico contra el plato fue lo único que se escuchó en el comedor por unos segundos. «Sí, dice que está buscando a la familia Thompson». «¿Lo conoces?». Mi madre se puso pálida de una manera que me alarmó. «Ve a decirle que pase y llama a tu tía Margaret, ahora». Había algo en su tono que me hizo obedecerla sin hacer preguntas. Regresé a la puerta, donde Harold Mitchell esperaba pacientemente, mirando hacia el interior de la casa, como si estuviera memorizando cada detalle. «Mi madre dice que puede pasar», le dije, haciéndome a un lado. «Gracias, Sara», respondió, y la manera como dijo mi nombre me erizó la piel. No recordaba habérselo mencionado. Cuando regresé con el hombre, toda la familia ya estaba reunida en la sala. El ambiente se había vuelto tenso de una manera que no podía entender. Mi padre había apagado la televisión, algo que solo hacía durante emergencias familiares serias. Mis primos se habían callado y miraban entre los adultos con esa curiosidad nerviosa que tienen los niños cuando sienten que algo importante está pasando. Mi tío Robert, que nunca se callaba, estaba sentado en silencio con las manos entrelazadas. Y todos miraban al extraño como si fuera un fantasma que había regresado del pasado. Harold Mitchell entró con pasos seguros y miró a cada uno de nosotros antes de hablar. Su presencia llenaba la habitación de una manera que no podía explicar. Era como si hubiera llegado alguien muy importante, aunque nadie parecía alegrarse de verlo. «Lamento interrumpir su cena familiar», dijo, y su voz resonó en el silencio, «pero he estado buscando a esta familia durante muchos años. Específicamente, he estado buscando a Sara Thompson». Todos los ojos se voltearon hacia mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí esa sensación de estar en el centro de algo que no entendía, como cuando era niña
y mis padres tenían esas conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba a la habitación. ¿A mí? ¿Por qué me busca a mí? Ni siquiera lo conozco. Harold sonrió de una manera que no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa triste, llena de años de algo que no podía identificar. Pero yo sí te conozco, Sara. Te he conocido desde el día que naciste. Mi madre se levantó bruscamente de su silla. Harold, por favor, no es el momento ni el lugar para esto. ¿El momento para qué?, pregunté, y mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Harold ignoró a mi madre y se dirigió directamente a mí. Sara, ¿alguna vez te has preguntado por qué no te pareces a ningún miembro de tu familia? ¿Por qué tienes ojos verdes cuando todos los demás tienen ojos marrones? ¿Por qué eres la única con cabello rizado cuando todos los Thompson tienen cabello liso? Esas preguntas me habían atormentado toda mi vida, especialmente durante la adolescencia. Había días en los que me paraba frente al espejo tratando de encontrar algún parecido con mis padres, alguna característica que pudiera identificar como heredada. Siempre asumí que era genética, que había saltado algunas generaciones o que tal vez era una combinación rara de genes recesivos. Eso pasa a veces en las familias, respondí, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. La genética es complicada. Harold sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Era un sobre elegante, del tipo que se usa para documentos importantes. Sara, dijo, y su voz se volvió más suave. Fuiste adoptada cuando tenías 3 días de nacida, y yo soy tu abuelo biológico. El silencio en la sala fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Las palabras flotaron en el aire sin ser completamente procesadas por mi cerebro. Adopción, abuelo biológico, 3 días de nacida. Cada palabra era una bomba que explotaba lentamente en mi mente. Miré a mis padres, buscando en sus rostros alguna señal de que esto era una broma cruel, alguna indicación de que este extraño estaba loco o confundido, pero lo que vi fue culpa pura. Mi madre tenía lágrimas en los ojos y mi padre no podía mirarme directamente. «Eso no es cierto», murmuré, y después grité, «¡Eso no es cierto! ¡Mamá, dile que no es cierto!». Mi madre comenzó a llorar abiertamente. «Sara, nosotros». «¿Cuándo?», grité, poniéndome de pie tan rápido que mareé. «Tengo 34 años. ¿Cuándo exactamente iban a decirme que toda mi vida ha sido una mentira?» «No es una mentira», dijo mi padre, finalmente encontrando su voz. «Eres nuestra hija en todos los sentidos que importan. Te criamos, te amamos, te cuidamos cuando estabas enferma, te llevamos a la escuela todos los días, te enseñamos a andar en bicicleta». «Pero no me dijeron la verdad», lo interrumpí. «Durante 34 años me mintieron sobre quién soy realmente, sobre de dónde vengo, sobre mi propia identidad». Harold se acercó a mí y pude ver dolor genuino en sus ojos. «Sara, lamento profundamente que tengas que enterarte de esta manera. Yo quería contactarte hace años, pero tus padres adoptivos me pidieron que esperara hasta que fueras mayor de edad y luego siguieron pidiendo más tiempo». «¿Y por qué apareces ahora?», le pregunté. «¿Por qué justamente hoy, en Acción de Gracias, vienes a destruir mi vida?». Harold abrió el sobre que tenía en la mano y sacó un cheque. Cuando vi la cantidad, casi me desmayó. Era un cheque por $2 millones, hecho a mi nombre, con fecha de esa misma semana. «Porque tu abuela, mi esposa Margaret Rose Mitchell, murió el mes pasado después de una larga batalla contra el Alzheimer», dijo Harold, y su voz se quebró ligeramente. «Y en su testamento dejó instrucciones muy específicas de que te encontrara y te entregara tu herencia antes de que fuera demasiado tarde». Tomé el cheque con manos temblorosas. Era real, completamente real. Mi nombre estaba escrito con letra elegante, Sara Elizabeth Mitchell. Ni siquiera sabía que mi segundo nombre era Elizabeth. «¿Mitchell?», pregunté, confundida.
¿Ese es mi apellido real? Ese es tu apellido de nacimiento, confirmó Harold. Sarah Elizabeth Mitchell. Eras nuestra única nieta, la luz de los ojos de mi esposa. Mi tía Margaret, que había estado callada todo este tiempo observando el drama desarrollarse, finalmente habló. Harold, por favor, ¿puedes explicar toda la historia? Sarah merece saberlo todo. Harold asintió y se sentó pesadamente en el sofá, como si contar esta historia fuera a agotarlo físicamente. Tu madre biológica era mi hija, Elizabeth Rose Mitchell. Era la persona más hermosa y talentosa que he conocido en mi vida. Tenía solo 17 años cuando te tuvo. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana como si pudiera ver el pasado reflejado en el cristal. El padre era un chico de su misma edad, Kevin something or other, nunca supe su apellido completo. Desapareció cuando se enteró del embarazo. Simplemente se fue de la ciudad y nunca regresó. ¿Y qué pasó entonces?, pregunté, aunque parte de mí no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Elizabeth quería quedarse contigo desesperadamente, continuó Harold. Había dejado la escuela para prepararse para tu llegada. Había convertido su cuarto en un hermoso nursery. Había elegido tu nombre. Había hecho planes para criarte sola si era necesario. Su voz se volvió más pesada. Pero mi esposa y yo pensamos que era demasiado joven, que arruinaría su futuro. Teníamos dinero, podríamos haber ayudado, pero estábamos preocupados por el qué dirán, por su educación, por 1000 cosas que ahora me parecen tan triviales comparadas con lo que perdimos. Me senté de nuevo, sintiendo como si mis piernas no pudieran sostenerme más. Entonces me obligaron a darme en adopción. La convencimos, admitió Harold, y había tanta culpa en su voz que casi me dio lástima. Encontramos a una familia que parecía perfecta, los Thompson. Eran jóvenes, estables, educados, y prometieron amarte como si fueras tu propia hija. Prometieron que tendrías una vida mejor de la que Elizabeth podría darte a los 17 años. Miré a mis padres, que estaban abrazados en el otro sofá, ambos llorando. Por primera vez desde que Harold había aparecido, sentí una punzada de empatía hacia ellos. Habían sido jóvenes también, probablemente desesperados por tener un bebé. ¿Y qué pasó con mi madre biológica?, pregunté, aunque parte de mí ya temía la respuesta por el tono de Harold. Harold se cubrió la cara con las manos. Elizabeth nunca se recuperó de haberte perdido. Los primeros meses después de tu nacimiento, se quedaba en tu antigua nursery durante horas, meciendo una muñeca y cantándole canciones de cuna. Dejó de comer apropiadamente, dejó de hablar con nosotros, dejó de cuidar de sí misma. Paró por un momento, luchando visiblemente con las emociones. Cayó en una depresión profunda que ningún terapeuta o medicamento parecía poder curar. Comenzó a usar alcohol primero, para dormir, decía. Luego vinieron las pastillas, después drogas más fuertes. Cada vez que tratábamos de ayudarla, nos decía que nada importaba porque ya había perdido lo único que realmente amaba en el mundo. Sentí como si una mano fría me estuviera apretando el corazón. ¿Cuándo murió? Cuando tenía 5 años, dijo Harold, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Fue una sobredosis de heroína. La encontramos en tu antigua nursery, que ella había mantenido exactamente igual desde el día que naciste. Sentí como si me hubieran vaciado por completo. Una madre que nunca conocí, que murió porque no pudo vivir sin mí. Una vida entera construida sobre decisiones que otros tomaron por mí, sobre mentiras bien intencionadas, sobre secretos que se habían vuelto más grandes y más dolorosos con cada año que pasaba. Por eso mi esposa insistió en el testamento que te encontrara, continuó Harold. Margaret Rose se sintió culpable toda su vida por haber separado a Elizabeth de ti, especialmente después de que Elizabeth murió. Se preguntaba constantemente si habíamos tomado la decisión correcta. Quería asegurarse de que al menos recibieras algo de tu familia biológica, que supieras que fuiste amada desde antes de nacer.
Pero, ¿por qué mis padres nunca me dijeron nada?, pregunté, volteando hacia ellos. Mi padre se limpió los ojos y me miró directamente por primera vez desde que Harold había llegado. Al principio pensamos que te lo diríamos cuando fueras mayor, pero pasaron los años y eras tan feliz, tan nuestra, que tuvimos miedo de que si te enterabas nos dejaras. Fuimos cobardes, Sara, lo admito completamente. Y cuando Harold nos contactó por primera vez cuando cumpliste 18, añadió mi madre entre sollozos, le pedimos más tiempo. Le dijimos que necesitábamos prepararte mentalmente. Luego, cuando cumpliste 25, nos volvió a contactar y le pedimos más tiempo otra vez. ¿Cuántas veces trató de contactarme?, pregunté, mirando a Harold. Cada 5 años aproximadamente, respondió, cuando cumpliste 18, 23, 28 y ahora. Tu madre adoptiva siempre me pedía más tiempo. Me aseguraba que te lo dirían pronto. La traición que sentí en ese momento fue abrumadora. No solo me habían mentido sobre mi identidad durante toda mi vida, sino que habían activamente impedido que conociera a mi familia biológica durante años. Mark, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. «Sara, creo que deberíamos irnos a casa. Esto es mucho para procesar y necesitas tiempo para pensar». Tenía razón, pero no podía moverme. Me quedé mirando el cheque en mis manos. $2 millones, el dinero suficiente para cambiar mi vida completamente, para renunciar a mi trabajo horrible, para hacer cualquier cosa que quisiera. Pero lo que realmente me impactaba no era el dinero, sino todo lo que representaba. Una vida que nunca viví, una madre que nunca conocí, abuelos que me buscaron cuando ya era demasiado tarde para conocerlos realmente. ¿Hay más familia?, le pregunté a Harold. «Solo yo ahora», respondió. «Y honestamente no me queda mucho tiempo. Tengo cáncer de pulmón en etapa 4. Los doctores me dieron 6 meses, tal vez menos. Por eso Margaret Rose insistió tanto en su testamento que te encontrara rápidamente». La ironía era cruel. Finalmente encontraba a mi familia biológica justo cuando estaba a punto de perderla para siempre. «¿Por qué esperaste hasta ahora?», le pregunté. «¿Por qué no viniste antes, a pesar de lo que dijeran mis padres?». Harold se apoyó en su bastón y suspiró profundamente. «Porque respetaba su decisión como tus padres legales, y porque, honestamente, tenía miedo de conocerte y luego tenerte que decir adiós tan pronto». Esa noche, Mark y yo nos fuimos a casa en silencio. El viaje de 45 minutos de regreso a nuestro apartamento en Downtown Denver se sintió como horas. Mark trató de iniciar conversaciones varias veces, pero yo no podía formar palabras coherentes. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias: furia, tristeza, confusión, curiosidad, traición y, extrañamente, algo que podría haber sido alivio. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un caos emocional. No podía concentrarme en el trabajo. Mi jefe, el idiota de siempre, me regañó 3 veces por errores en los libros contables que nunca antes habría cometido. Le dije que estaba pasando por una situación familiar difícil, pero él no mostró ninguna empatía. «Los problemas personales no son excusa para el trabajo descuidado», me dijo. «Si no puedes manejar tu vida personal y tu trabajo al mismo tiempo, tal vez este no es el lugar correcto para ti». Normalmente, esa amenaza me habría aterrorizado. Necesitaba el trabajo para pagar mi parte de la renta y los préstamos estudiantiles. Pero ahora, con un cheque de $2 millones en mi mesa de noche, que aún no había cobrado porque no sabía qué hacer con él, su amenaza me pareció ridícula. «Tal vez tengas razón», le respondí, y la sorpresa en su cara fue casi cómica. Pero el trabajo era el menor de mis problemas. La verdadera batalla era emocional. Pasaba días enteros enojada con mis padres por haberme mentido, pero luego me sentía culpable por estar enojada con las personas que me habían criado y amado durante 34 años. Entendía sus motivaciones, pero no podía perdonar las consecuencias.
Mark trataba de ayudar, pero él tampoco sabía cómo manejar la situación. Una noche me encontró llorando en la ducha. «Sara, tal vez deberías hablar con alguien», me sugirió. «Un terapeuta o algo así». «¿Un terapeuta?», le dije. ¿Cómo le explico a un terapeuta que acabo de descubrir que mi vida entera ha sido una mentira? Que tengo una herencia de $2 millones de abuelos que nunca supe que existían, que mi madre biológica murió de una sobredosis porque no pudo vivir sin mí? Mark me abrazó. «Le explicas exactamente eso. Esto es demasiado grande para manejarlo sola». 3 días después, Harold me llamó. Su voz sonaba más débil que cuando lo había conocido. «Sara, me preguntaba si te gustaría venir a visitarme. Me gustaría mostrarte algunas cosas de Elizabeth, si estás lista». Parte de mí quería decir que no, que necesitaba más tiempo, pero una parte más fuerte quería respuestas, quería conocer a la madre que había perdido antes de conocerla. «Sí», le dije, «me gustaría eso». La casa de Harold estaba en Cherry Hills Village, una de las comunidades más exclusivas de Denver. Era una mansión victoriana enorme, del tipo que ves en las películas sobre familias ricas con secretos oscuros. Cuando llegué, Harold me estaba esperando en la puerta. Se veía más frágil que hacía 2 semanas. El cáncer estaba avanzando rápidamente y era obvio que cada día le costaba más esfuerzo simplemente existir. «Gracias por venir», me dijo, guiándome adentro. «Hay tantas cosas que quiero que sepas sobre Elizabeth, sobre tu familia, sobre quién eres realmente». La casa era impresionante, pero extrañamente vacía. Había muebles elegantes y obras de arte caras, pero faltaba esa sensación de hogar que tienen las casas donde la gente realmente vive y ama. «¿Siempre viviste aquí?», le pregunté. «Margaret Rose y yo compramos esta casa cuando Elizabeth tenía 10 años», respondió. «Pensamos que sería perfecta para crear una familia, pero después de que Elizabeth murió, nunca se sintió como un hogar otra vez». Me llevó al segundo piso, a una habitación que claramente había sido el cuarto de una adolescente. Las paredes estaban pintadas de un suave color lavanda y había estantes llenos de libros, trofeos y fotografías, pero lo que más me impactó fueron las obras de arte. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, pinturas al óleo, acuarelas, dibujos a carboncillo, todos firmados con E. Mitchell en la esquina inferior derecha, y todos eran increíblemente buenos. Había paisajes, retratos, naturalezas muertas, pero todos tenían una calidad emocional que me tocó profundamente. «Elizabeth pintaba desde que tenía 5 años», me explicó Harold. «Era naturalmente talentosa, pero también trabajaba incansablemente para mejorar. Quería ir a la escuela de arte después de graduarse». Me acerqué a un autorretrato que colgaba encima del escritorio. Era Elizabeth a los 16 años aproximadamente, y era como mirarme en un espejo. Teníamos los mismos ojos verdes, el mismo cabello rizado, la misma forma de la cara, incluso la misma expresión ligeramente melancólica. «Es increíble», murmuré. «Es como si fuera yo». «Tú eres igual a ella», dijo Harold. «Especialmente cuando sonríes, tienes exactamente la misma sonrisa». Me mostró álbumes de fotos de Elizabeth desde bebé hasta poco antes de mi nacimiento. Era doloroso y hermoso al mismo tiempo ver crecer a la Mara que nunca conocí. Había fotos de ella en recitales de piano, exposiciones de arte estudiantil, graduaciones, cumpleaños, una vida completa documentada hasta que llegué yo y todo cambió. ¿Ella sabía que era niña o niño antes de que naciera?, pregunté. Harold sonrió tristemente. «Ella insistió en que eras niña desde el momento que se enteró del embarazo. Decía que podía sentirlo y había elegido tu nombre desde el segundo mes». «¿Elizabeth por ella?» «No, Elizabeth por su bisabuela, Elizabeth O'Brien, que había sido una famosa cantante en Irlanda antes de emigrar a América. Elizabeth siempre se sintió conectada con esa historia familiar».
Pasamos horas en ese cuarto. Harold me contó historias sobre Elizabeth que hacían que cobrara vida en mi mente. Me habló sobre cómo era obsesiva con la justicia. No podía soportar ver a nadie ser tratado injustamente. Me contó sobre su sentido del humor, sobre cómo hacía voces divertidas para los personajes de los libros cuando le leía a los niños más pequeños de la familia. También tocaba piano, me dijo, llevándome al piso de abajo donde había un gran piano de cola en la sala principal. Componía sus propias canciones. Algunas de ellas eran sobre ti. Se sentó al piano y aunque sus manos temblaban por la enfermedad, comenzó a tocar una melodía simple pero hermosa. Esta se llamaba Canción de cuna para Sara, me dijo. La componía para cantarte cuando nacieras. La melodía me hizo llorar. Era dulce y melancólica, llena de amor y esperanza, pero también de una tristeza profunda que no podía explicar. ¿Hay una grabación de ella tocándola?, pregunté. Harold asintió y me llevó a su estudio, donde tenía equipos de audio antiguos pero bien mantenidos. Puso un cassette viejo y de repente escuché la voz de mi madre biológica por primera vez. Duerme, mi pequeña Sara, sueña con días de sol. Mamá está aquí contigo, en cada canción. Su voz era suave y dulce, pero podía escuchar las lágrimas en ella. Esta era una madre cantándole a una hija que sabía que iba a perder. Lloré durante toda la canción. Harold se sentó a mi lado en silencio, dejándome procesar este regalo doloroso pero hermoso. Grabó eso una semana antes de que nacieras, me dijo cuando la canción terminó. Pasaba horas practicándola, quería que fuera perfecta para ti. Esa visita fue el comienzo de lo que se convertiría en una rutina. Cada pocos días iba a ver a Harold. Él me enseñaba más sobre Elizabeth, sobre la familia Mitchell, sobre la herencia que había estado esperándome durante décadas. Me enteré de que los Mitchell habían sido una familia prominente en Denver durante generaciones. El bisabuelo de Elizabeth había sido uno de los primeros desarrolladores inmobiliarios importantes de la ciudad. Habían hecho su fortuna construyendo algunos de los primeros rascacielos del downtown. Por eso hay tanto dinero en la herencia, me explicó Harold. Tu bisabuelo invirtió sabiamente y cada generación ha agregado a la riqueza familiar. Pero más importante que el dinero era la historia familiar. Me contó sobre mis antepasados irlandeses, sobre cómo habían emigrado durante la gran hambruna de la papa. Me habló sobre mi tatarabuelo, Seamus Mitchell, que había sido un famoso violinista en Dublín antes de venir a América. La música y el arte han estado en la familia durante generaciones, me explicó. Elizabeth heredó ese talento, y tú también lo tienes. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, le pregunté. Nunca he intentado seriamente hacer arte o música. Harold me miró con una expresión que no pude interpretar. ¿Nunca quisiste intentarlo cuando eras niña? La pregunta me golpeó como un rayo. Sí, admití. Todo el tiempo. Siempre estaba dibujando o tratando de tocar melodías en el piano de mi abuela. Pero mis padres... Me detuve, corrigiéndome. Mis padres adoptivos dijeron que eran solo fases, que debía enfocarme en materias más prácticas. ¿Y qué estudiaste? Contabilidad, respondí, y la palabra se sintió amarga en mi boca, porque era seguro y práctico. Harold sacudió la cabeza. Elizabeth habría odiado eso. Ella creía que seguir tu pasión era la única manera de vivir realmente. Esa conversación se quedó conmigo durante días. Comencé a cuestionar todas las decisiones que había tomado en mi vida, o más bien, todas las decisiones que otros habían tomado por mí. ¿Quién habría sido si hubiera crecido sabiendo la verdad sobre mi familia biológica? ¿Qué caminos habría elegido si hubiera sabido sobre la herencia artística en mi sangre? Harold se enfermó más rápidamente de lo que los doctores habían predicho. Una tarde, cuando fui a visitarlo, lo encontré en cama, conectado a una máquina de oxígeno. Los doctores dicen que tal vez sean semanas, no meses, me dijo, pero su voz estaba sorprendentemente tranquila. Hay algunas cosas más que necesito mostrarte. Me llevó a un closet en el cuarto de Elizabeth que no había visto antes. Estaba lleno de cuadernos, docenas de ellos.
Elizabeth escribía también, me explicó. Poemas, cuentos, cartas, muchas de ellas son sobre ti. Tomé uno de los cuadernos al azar y lo abrí. La primera página tenía un poema fechado 2 días después de mi nacimiento. Mi pequeña Sara, de ojos que aún no abren, sabrás algún día que una madre te ama con cada fibra de su ser roto. Te entrego a otros brazos porque creen que es lo mejor, pero mi corazón se queda contigo donde quiera que vayas. No pude leer más, las lágrimas me estaban cegando. Harold me pasó un pañuelo. Hay docenas de poemas como ese, me dijo, y cartas. Cartas que te escribía cada cumpleaños, cada Navidad, cada día importante, como si algún día fueras a leerlas. ¿Puedo llevarme algunos?, pregunté. Puedes llevártelos todos, respondió. Son tuyos, siempre fueron tuyos. Esa noche, Mark me encontró sentada en el piso de nuestra sala, rodeada de cuadernos de Elizabeth. Había estado leyendo durante horas, conociendo a mi madre a través de sus palabras. «¿Cómo te sientes?», me preguntó, sentándose a mi lado. Como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona, admití, como si finalmente estuviera conociendo a la persona que se suponía que debía ser. Mark tomó uno de los cuadernos y leyó una página al azar. Era un cuento corto sobre una niña que podía pintar emociones, literalmente hacer que las personas sintieran cosas con sus cuadros. «Es increíble», dijo, «tenía mucho talento». «Y yo nunca lo sabré», respondí con amargura. «Nunca sabré si heredé su talento, porque nunca tuve la oportunidad de desarrollarlo». Mark me miró directamente. «Sara, tienes 34 años, no 80. No es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente». Sus palabras se quedaron conmigo durante días. ¿Realmente no era demasiado tarde? ¿Podía a los 34 años comenzar a explorar partes de mí que había enterrado durante décadas? Una semana después, Harold me llamó para decirme que había algo más que quería mostrarme. Cuando llegué a su casa, estaba sentado en el estudio con una caja de madera tallada en su regazo. «Esta era de Elizabeth», me dijo. La guardé pensando que algún día podrías quererla. Abrí la caja y encontré pinceles de pintura, tubos de óleo apenas usados y un pequeño lienzo en blanco. En el fondo había una nota escrita con la letra de Elizabeth. «Para Sara, mi amor, si algún día lees esto, significa que finalmente conoces la verdad. Estos eran mis pinceles favoritos. Espero que algún día puedas usarlos para crear algo hermoso. Con todo mi amor eterno, tu madre Elizabeth». Sostuve los pinceles en mis manos y por primera vez en mi vida se sintieron como si pertenecieran ahí, como si hubiera estado esperando toda mi vida para sostenerlos. «¿Hay algún lugar donde pueda tomar clases?», le pregunté a Harold. Su cara se iluminó con la primera sonrisa genuina que le había visto desde que lo conocí. «Hay un estudio de arte en el centro que ofrece clases para adultos. Elizabeth tomó clases ahí cuando era adolescente». Esa misma tarde me inscribí en una clase de pintura para principiantes. La profesora, una mujer llamada Linda con cabello gris largo y manos manchadas de pintura, me recibió con curiosidad cuando le expliqué que nunca había pintado seriamente, pero que sentía que tenía que intentarlo. «A veces las personas sienten un llamado al arte más tarde en la vida», me dijo. «Nunca es demasiado tarde para comenzar». Mi primera clase fue reveladora. En el momento en que toqué el pincel al lienzo, algo hizo clic en mi mente. Mis manos sabían qué hacer, como si fuera un conocimiento ancestral que había estado dormido. No era perfecta, estaba lejos de serlo, pero había una naturalidad en mis movimientos que incluso Linda notó. «¿Estás segura de que nunca has pintado antes?», me preguntó después de ver mi primer intento, un paisaje simple de las montañas que podía ver desde la ventana del estudio. «Nunca», le dije, «pero mi madre biológica era artista». «Ah», dijo Linda, asintiendo como si eso explicara todo. «A veces el talento realmente se hereda, no solo la habilidad técnica, sino la sensibilidad, la manera de ver el mundo». Comencé a ir a clases 2 veces por semana y luego 3 veces. Después de un mes, Linda me sugirió que considerara clases privadas.
tienes un don natural, me dijo, y hay algo en tu manera de pintar. Es emotiva, de una manera que no se puede enseñar. Mientras tanto, mi relación con mis padres adoptivos seguía siendo tensa. Habían intentado contactarme varias veces después de la cena de Acción de Gracias, pero yo no estaba lista para hablar con ellos. Necesitaba procesar todo lo que había descubierto antes de poder enfrentar su papel en mantenerme alejada de mi verdad. Una noche, mi madre me dejó un mensaje de voz llorando. Sara, por favor, solo queremos explicarte por qué tomamos las decisiones que tomamos. Te amamos, siempre te hemos amado. Por favor, déjanos hablar contigo. Mark me encontró escuchando el mensaje una y otra vez. Tal vez deberías hablar con ellos, me sugirió gentilmente. Entiendo que estés enojada, pero también son víctimas de esta situación. Harold mismo dijo que él les pidió que esperaran. Pero siguieron esperando, respondí. Durante años y años. Tuvieron tantas oportunidades de decirme la verdad. ¿Y qué habría cambiado si te hubieran dicho cuando tenías 18 o 25? La pregunta me molestó porque no tenía una respuesta clara. ¿Habría hecho diferencia? ¿Habría cambiado las decisiones que tomé sobre mi educación, mi carrera? ¿Habría buscado a Harold y Elizabeth más temprano? Probablemente sí, y esa realización me llenó de una tristeza nueva. Todas las oportunidades perdidas, todos los años que Elizabeth había estado viva cuando yo era niña y nunca supe que existía. Pero la crisis inmediata era Harold. Su salud se deterioraba rápidamente. Los doctores habían sido demasiado optimistas. No tenía meses, tenía semanas, tal vez días. Una tarde, cuando llegué a visitarlo, estaba muy débil para levantarse de la cama. Su respiración era laboriosa y había perdido mucho peso. «Sara», me dijo, con una voz apenas audible, «necesito decirte algo importante». Me senté a su lado en la cama. «¿Qué es?» «Elizabeth, ella trató de contactarte una vez». Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?» «Cuando cumpliste 10 años», dijo Harold, luchando para respirar entre las palabras. «Ella había estado limpia por casi un año. Estaba en un programa de rehabilitación. Tenía un trabajo pequeño en una tienda de arte. Pensó que tal vez podría ser parte de tu vida de alguna manera». «¿Y qué pasó?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Llamó a tus padres adoptivos, les pidió si podía conocerte, aunque fuera una vez, solo para verte, para saber que estabas bien». Harold hizo una pausa larga, reuniendo fuerzas para continuar. «Ellos se negaron. Dijeron que sería muy confuso para ti, que estabas feliz y ajustada, que no entenderías». La traición que sentí en ese momento fue más profunda que cualquier cosa que había experimentado antes. No solo me habían mentido, habían activamente negado a mi madre biológica la oportunidad de conocerme cuando estaba tratando de recuperarse. «¿Qué hizo Elizabeth entonces?», pregunté. «Volvió a las drogas esa misma noche», dijo Harold, y las lágrimas corrían por sus mejillas. «Nunca se recuperó después de eso. El rechazo fue demasiado para ella». Me quedé sentada en silencio, procesando esta información devastadora. Mi madre biológica había estado viva, limpia, tratando de reconstruir su vida, y mis padres adoptivos habían decidido que era mejor mantenerme alejada de ella. Esa decisión había contribuido directamente a su recaída final. «¿Por qué me dices esto ahora?», le pregunté. «Porque necesitas saber toda la verdad antes de que me vaya», respondió Harold. «Y porque tus padres adoptivos necesitan enfrentar las consecuencias de sus decisiones, no solo las buenas intenciones». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando cómo habría sido conocer a Elizabeth cuando tenía 10 años. ¿Habríamos tenido una relación? ¿Habría ella logrado mantenerse limpia si hubiera tenido esperanza de conocerme? ¿Estaría viva todavía? A la mañana siguiente decidí que tenía que confrontar a mis padres. No podía seguir posponiendo esa conversación, especialmente ahora que sabía sobre el intento de Elizabeth de contactarme. Llegué a su casa sin avisar. Mi madre abrió la puerta y su cara se iluminó con esperanza cuando me vio. «Sara, qué sorpresa tan...» «Necesitamos hablar», la interrumpí, «sobre Elizabeth, sobre lo que realmente pasó».
La esperanza en su cara se desvaneció, reemplazada por algo que se parecía al miedo. Mi padre estaba viendo televisión en la sala, pero la apagó cuando entré. Ambos se sentaron frente a mí, esperando. Harold me dijo que Elizabeth trató de contactarme cuando tenía 10 años. Comencé directamente. Mis padres se miraron entre ellos. Mi madre asintió lentamente. Sí, es cierto, admitió. ¿Y ustedes le dijeron que no? Sara, dijo mi padre, tú tenías 10 años, eras una niña feliz y normal. No pensamos que fuera apropiado que una drogadicta apareciera en tu vida de repente. No era solo una drogadicta, grité. Era mi madre y estaba tratando de recuperarse. ¿Cómo íbamos a saber si iba a mantenerse limpia?, respondió mi madre defensivamente. Ya había recaído antes. No íbamos a arriesgar tu estabilidad emocional por alguien que podría desaparecer de tu vida otra vez. Esa no era su decisión, les dije. Era mi vida, mi historia, mi derecho a conocer a mi madre biológica. Eras una niña, insistió mi padre. Los niños no toman ese tipo de decisiones. Los padres protegen a sus hijos. ¿Protegerme?, grité. ¡La mataron! Su rechazo la mandó de regreso a las drogas. Murió porque ustedes decidieron que era mejor mantenerme alejada de ella. El silencio que siguió fue tenso. Finalmente, mi madre habló, y su voz estaba quebrada. No sabíamos que iba a pasar eso, murmuró. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Siempre pensaron que estaban haciendo lo correcto, respondí. Cuando decidieron no decirme que era adoptada, cuando decidieron rechazar a Elizabeth, cuando decidieron mentirme durante 34 años, siempre tenían buenas intenciones, pero nunca pensaron en lo que yo quería o necesitaba. Mi padre se levantó bruscamente. ¿Y qué queríamos? Solo queríamos una familia. No podíamos tener hijos, Sara. Habíamos estado tratando durante años. Cuando te adoptamos, eras un milagro para nosotros. Y yo agradezco eso, les dije, y mi voz se suavizó ligeramente. Agradezco que me amaran y me criaran, pero eso no justifica todas las mentiras. Esa conversación fue brutal. Dijimos cosas que habían estado enterradas durante años. Yo los acusé de ser egoístas y controladores. Ellos me acusaron de ser ingrata después de todo lo que habían sacrificado por mí. Al final, salí de la casa sintiéndome agotada emocionalmente. Mark estaba esperándome en el carro. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Horrible, admití, pero necesario. Esa fue la última conversación que tuve con mis padres durante casi 2 meses. Necesitaba espacio para procesar todo, y ellos necesitaban tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. Durante ese tiempo, Harold se enfermó más gravemente. Una noche, el hospital me llamó para decirme que debía ir inmediatamente si quería verlo una vez más. Llegué al hospital y lo encontré conectado a varias máquinas, pero consciente. Cuando me vio, sonrió débilmente. «Sara», murmuró, «hay algo más que necesito darte». Con manos temblorosas, sacó una pequeña caja de terciopelo de la mesa junto a su cama. Era el anillo de compromiso de Elizabeth, me explicó. Tu padre biológico se lo dio cuando tenía 16 años, antes de que se enteraran del embarazo. Ella nunca se lo quitó, ni siquiera después de que él la abandonó. Abrí la caja y encontré un anillo sencillo pero hermoso con una pequeña esmeralda, la piedra de mi mes de nacimiento. Quería que fuera tuyo, dijo Harold, junto con todo lo demás. ¿Todo lo demás? La casa, me explicó, los ahorros, las inversiones, todo lo que queda de la familia Mitchell ahora es tuyo. Me quedé sin palabras. No solo había heredado dinero, sino una casa completa, una historia familiar, un legado. Harold, le dije, no sé cómo agradecerte por encontrarme. No me agradezcas, respondió. Lamento que haya tomado tanto tiempo. Lamento que Elizabeth nunca pudo conocerte. Harold murió esa noche, sosteniendo mi mano. Sus últimas palabras fueron: «Cuida el legado de Elizabeth. Ella estaría tan orgullosa de quien te has convertido».
El funeral fue pequeño pero significativo. Harold no tenía muchos amigos vivos, pero las pocas personas que vinieron compartieron historias hermosas sobre él y Elizabeth. Mis padres adoptivos vinieron, a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros. Eso significó mucho para mí, y fue el primer paso hacia nuestra eventual reconciliación. Después del funeral, me convertí en la única propietaria de la mansión Mitchell. Era abrumador ser dueña de tanto: la casa, las cuentas bancarias, las inversiones, todas las pertenencias de Elizabeth. Pero más que las posesiones materiales, había heredado una responsabilidad emocional. Tenía las obras de arte de Elizabeth, sus poemas, sus cartas, su música. ¿Qué se suponía que debía hacer con todo eso? Una noche, mientras exploraba la casa que ahora era mía, encontré algo que Harold nunca me había mostrado: un estudio de arte en el sótano. Estaba lleno de lienzos sin terminar de Elizabeth, caballetes, más pinturas y, sorprendentemente, algunos dibujos que claramente había hecho cuando era muy joven. En una esquina del estudio había un caballete con un lienzo cubierto por una sábana. Cuando la quité, encontré una pintura que me quitó el aliento. Era un retrato de una bebé, claramente yo, basado en las pocas fotos que había visto de mí cuando era recién nacida. Pero Elizabeth me había pintado no como era, sino como se imaginaba que sería cuando creciera. En la pintura tenía probablemente 5 años, con el cabello rizado al viento, riendo, sosteniendo un pincel en una mano y una flor en la otra. En la esquina inferior, Elizabeth había escrito: «Mi Sara, como será algún día, artista y libre». Lloré por horas frente a esa pintura. Era la visión de Elizabeth para mi futuro. Un futuro que nunca había podido tener porque había sido criada para ser práctica en lugar de artística. Pero ahora tenía una segunda oportunidad. A los 34 años, podía elegir quién quería ser, qué quería hacer con mi vida. Esa noche tomé una decisión importante. Renuncié a mi trabajo en la firma contable. Mi jefe idiota ni siquiera fingió estar sorprendido. «No me sorprende», me dijo. «Nunca fuiste lo suficientemente dedicada para este trabajo». «Tienes razón», le respondí. «Mi corazón nunca estuvo aquí». Con mi nueva libertad financiera, me dediqué completamente al arte. Comencé a tomar clases privadas con Linda y también me inscribí en clases de piano. Resultó que Harold tenía razón. La musicalidad también estaba en mi sangre. Mis dedos encontraron las teclas de manera natural, como si hubieran estado esperando toda mi vida para tocar. Pero el arte visual era donde realmente brillaba. Después de 6 meses de práctica intensiva, Linda me sugirió que considerara una exposición pequeña. «Tu trabajo tiene una calidad emocional que es rara», me dijo, «especialmente para alguien que comenzó tan tarde». «No comencé tarde», le dije, «solo tomé un desvío largo». La reconciliación con mis padres adoptivos fue gradual. Comenzó con una llamada telefónica 2 meses después del funeral de Harold. «Sara», me dijo mi madre, «hemos estado en terapia de pareja, hablando sobre todo lo que pasó. Queremos pedirte perdón apropiadamente». Accedí a reunirme con ellos, pero esta vez en territorio neutral, un café en el centro. La conversación fue diferente esta vez. Habían tenido tiempo para reflexionar y estaban genuinamente arrepentidos, no solo defensivos. «Nos damos cuenta de que tomamos decisiones que no nos correspondían», admitió mi padre. «Especialmente sobre Elizabeth, deberíamos haber dejado que tú decidieras si querías conocerla. Y deberíamos haberte dicho la verdad sobre la adopción mucho antes», añadió mi madre. «Tuvimos miedo de perderte, pero al mentirte, te perdimos de todas maneras por un tiempo». Su honestidad me conmovió. Por primera vez desde Acción de Gracias pude ver más allá de mi dolor y recordar cuánto los amaba. «Ustedes son mis padres», les dije, «nada va a cambiar eso». Pero también necesito honrar la memoria de Elizabeth y explorar esa parte de mi herencia. «Lo entendemos», dijo mi madre, «y queremos apoyarte en eso». De hecho, mi madre comenzó a venir a mis clases de arte.
Al principio era extraño tenerla ahí, pero con el tiempo se convirtió en algo hermoso. Me ayudaba a mezclar colores, limpiaba pinceles y lentamente comenzó a entender la pasión que había estado escondida en mí durante décadas. Siempre supe que tenías algo especial, Sara, me dijo una tarde mientras yo pintaba un paisaje de las montañas rocosas. Lamento haber tratado de enterrarlo porque tenía miedo de que fuera demasiado arriesgado. Ese perdón fue liberador para ambas. Un año después de la muerte de Harold, decidí que estaba lista para hacer algo público con el legado de Elizabeth. Transformé parte de la planta baja de la mansión Mitchell en una galería de arte. La llamé Galería Elizabeth en honor a mi madre biológica. Mi primera exposición fue Madre e hija, un legado artístico. Mostré las obras de Elizabeth junto con mis propias pinturas. Era increíble ver cómo los visitantes notaban las similitudes en nuestros estilos sin saber inicialmente que éramos madre e hija. Una mujer mayor se acercó a mí durante la noche de apertura. Había estado mirando los cuadros de Elizabeth por mucho tiempo, con lágrimas en los ojos. «Disculpe», me dijo, «¿pero conoció a la artista que pintó estos cuadros? Se parecen mucho a los que pintaba mi mejor amiga en la secundaria». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo se llamaba su amiga? Elizabeth Mitchell, pero perdimos contacto después de la secundaria. Escuché que había tenido problemas. Se detuvo, no queriendo decir drogas en voz alta. «Era mi madre», le dije simplemente. La mujer, que se presentó como Janet, se quedó en silencio por un momento y luego comenzó a llorar. «No sabía que Elizabeth había tenido una hija», me dijo. «¿Ustedes estuvieron cerca?» «No», admití, «fui adoptada al nacer. Solo la conocí a través de su arte y sus escritos». Janet me contó historias sobre Elizabeth que Harold nunca había sabido. Sobre cómo era en la secundaria, divertida, brillante, llena de sueños y ambiciones. Me mostró fotos en su teléfono de ambas cuando eran adolescentes. Elizabeth riéndose, pintando en la clase de arte, actuando en obras de teatro escolares. «Ella hablaba todo el tiempo de ser madre algún día», me dijo Janet. «Decía que le enseñaría a sus hijos a pintar, a ver la belleza en todo, a nunca tener miedo de crear». «Tal vez me enseñó de todas maneras», respondí, mirando mis propias pinturas colgadas junto a las suyas. Janet se convirtió en una visitante regular de la galería. A través de ella conocí a otras personas que habían conocido a Elizabeth y lentamente fui construyendo una imagen más completa de quién había sido mi madre biológica antes de que el dolor la destruyera. Un día, Janet trajo a la galería a una mujer llamada Patricia, que había sido profesora de arte de Elizabeth en la secundaria. «Elizabeth era una de mis estudiantes más talentosas», me dijo Patricia, «pero más que el talento, tenía una sensibilidad emocional en su arte que era extraordinaria para alguien tan joven». Patricia miró mis obras con atención. «Tienes la misma sensibilidad», me dijo finalmente. «La manera como usas el color para transmitir emociones es exactamente como Elizabeth». «¿Cree que es solo genética?», le pregunté. «Creo que es algo más que eso», respondió Patricia. «Creo que hay algo en la experiencia de la pérdida, del dolor, que les da a algunos artistas una profundidad emocional que no se puede enseñar. Tanto tú como Elizabeth han conocido esa pérdida de maneras diferentes». Sus palabras me resonaron profundamente. Tenía razón. Mi arte había ganado profundidad después de descubrir la verdad sobre Elizabeth. El dolor de conocerla solo a través de sus obras, la tristeza de todas las oportunidades perdidas, se había convertido en combustible para mi creatividad. 6 meses después de abrir la galería, decidí expandir mi misión. Usé parte de la herencia para establecer la Fundación Elizabeth Mitchell para jóvenes artistas. Ofrecíamos becas de arte para adolescentes en situaciones difíciles, especialmente aquellos en hogares de crianza o con problemas familiares. Quiero asegurarme de que otros jóvenes no tengan que abandonar sus sueños artísticos por presiones externas, les expliqué a los miembros de la junta que había formado.
La primera beneficiaria de la beca fue una chica de 16 años llamada Maya, que estaba en cuidado de crianza y tenía un talento increíble para el dibujo. Sus dibujos tenían la misma calidad emocional raw que veía en las obras tempranas de Elizabeth. ¿Por qué hace esto?, me preguntó Maya un día, después de una de sus clases privadas. Porque alguien debería haber hecho lo mismo por mi madre, le respondí honestamente. Trabajar con jóvenes artistas me dio un propósito que nunca había sentido en mi trabajo como contadora. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba haciendo algo significativo, algo que honraba tanto la memoria de Elizabeth como mi propia necesidad de crear y nutrir el arte. Mi matrimonio con Mark también se fortaleció durante este periodo. Al principio, él había estado preocupado por todos los cambios dramáticos en mi vida. A veces siento como si estuviera casado con una persona completamente diferente, me había dicho unos meses después de que renuncié a mi trabajo. ¿Es eso malo?, le pregunté. Mark lo pensó por un momento. No, dijo finalmente, pero es diferente. Pero creo que me gusta más esta versión de ti. Eres más viva. Tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente viva, completamente yo misma. Ya no estaba viviendo la vida que otros habían planeado para mí. Estaba viviendo la vida que yo elegía cada día. Mark incluso comenzó a ayudar con la galería, usando sus habilidades en marketing para ayudarme a promocionar las exposiciones. Una noche, después de una apertura particularmente exitosa, me encontró en el estudio de Elizabeth pintando. ¿En qué estás trabajando?, me preguntó. Es un autorretrato, le dije, mostrándole el lienzo, pero no solo mío. Había estado trabajando en una pintura que mostraba dos mujeres, Elizabeth y yo, de pie una al lado de la otra. Elizabeth tenía la edad que tenía cuando murió y yo tenía mi edad actual, ambas sosteniendo pinceles, ambas mirando hacia el mismo horizonte. «Es hermoso», dijo Mark. «¿Cómo la titularás?» «Madres e hijas, conexiones que trascienden el tiempo», respondí. 2 años después de esa cena de acción de gracias que cambió mi vida, tuve una experiencia que me hizo entender que todo había sucedido exactamente como se suponía que debía suceder. Estaba en la galería un martes por la tarde, colgando nuevas obras para una próxima exposición, cuando entró una mujer joven con una niña de aproximadamente 5 años. «Disculpe», me dijo la mujer, «vi el letrero sobre clases de arte para niños. ¿Todavía están aceptando estudiantes?» «Por supuesto», le respondí. «¿Cómo se llama tu hija?» «Lily», respondió la mujer, «y yo soy Jennifer. Estamos nuevas en Denver. Mi esposo acaba de conseguir un trabajo aquí». Mientras hablábamos sobre los detalles de las clases, Lily se había alejado y estaba mirando las pinturas de Elizabeth. Se detuvo frente al autorretrato que Elizabeth había hecho cuando tenía 16 años, el mismo que me había impactado tanto la primera vez que lo vi. «Mamá», dijo Lily, «esta señora se parece a la maestra Sara». Jennifer y yo nos miramos y después miramos la pintura. Era cierto, el parecido era notable. «Esa es mi madre», le expliqué a Lily. «Ella pintaba cuando era joven». «¿Y ahora tú pintas también?», preguntó Lily con la curiosidad directa que solo tienen los niños. «Sí, ahora yo pinto también». «¡Qué genial!», dijo Lily. «Yo también quiero pintar como mi mamá cuando sea grande». Jennifer me miró con sorpresa. «Yo nunca le he dicho que pinto», me susurró. Resultó que Jennifer era artista, pero había dejado de pintar después de que Lily nació, pensando que necesitaba enfocarse en ser práctica y conseguir un trabajo real para ayudar con las finanzas familiares. «Pero ahora que mi esposo tiene este trabajo nuevo», me explicó, «tal vez podría volver a intentarlo». «Deberías», le dije, «y deberías enseñarle a Lily. Los niños necesitan ver a sus padres perseguir sus pasiones». Esa conversación me hizo reflexionar sobre cómo los patrones se repiten en las familias, cómo las pasiones se pueden perder y encontrar, cómo las conexiones artísticas pasan de generación en generación de maneras que a veces no entendemos completamente. Jennifer se inscribió tanto ella como Lily en clases. Verlas pintar juntas, madre e hija, compartiendo esa experiencia creativa, me llenaba de una mezcla de alegría y melancolía. Era lo que Elizabeth y yo nunca habíamos tenido,
pero también era lo que yo podía ayudar a crear para otras familias. Una tarde, después de una clase particularmente buena donde Lily había pintado un hermoso paisaje de las montañas, la niña se acercó a mí. «Maestra Sara», me dijo, «¿estás triste porque tu mamá no puede pintar contigo?» La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Los niños a veces ven directamente al corazón de las cosas que los adultos tratamos de complicar. A veces, admití, pero también estoy feliz porque puedo pintar con otras niñas como tú. Lily asintió seriamente. Tal vez tu mamá puede verte pintar desde el cielo. Tal vez sí, le dije, y por primera vez la idea me consoló en lugar de entristecerme. Esa noche fui al estudio de Elizabeth y me senté frente al caballete donde había encontrado la pintura de mí como niña. Por primera vez desde que había descubierto todo sobre mi familia biológica, no me sentía abrumada por la tristeza o la pérdida. En su lugar, sentía algo parecido a la paz. Había encontrado mi camino hacia quien se suponía que debía ser. Había honrado la memoria de Elizabeth de la única manera que realmente importaba, viviendo la vida artística que ella había soñado para mí. Comencé a pintar. Era tarde en la noche, pero tenía energía creativa que necesitaba expresar. Pinté hasta que salió el sol, perdida en el proceso de crear algo que nunca había intentado antes. Cuando finalmente me alejé del caballete, había pintado algo que me sorprendió. Era una pintura de Elizabeth y yo, pero no como la había pintado antes. Esta vez éramos de la misma edad, ambas adultas, paradas en un estudio de arte lleno de luz. Elizabeth me estaba enseñando algo sobre los pinceles y yo estaba escuchando atentamente. Ambas estábamos sonriendo. Era la relación que nunca habíamos tenido, pero también era, de alguna manera, la relación que teníamos ahora. A través de su arte, sus escritos, su legado, Elizabeth me había enseñado quién era yo realmente. Me había guiado hacia mi verdadero yo, incluso después de la muerte. Llamé a la pintura Lecciones Eternas. Ahora, 3 años después de esa cena de acción de gracias que cambió mi vida para siempre, he encontrado algo que nunca supe que estaba buscando, una comprensión completa de quién soy realmente. Soy Sarah Elizabeth Mitchell Thompson. Soy la hija adoptiva de 2 personas que me amaron lo suficiente como para criarme, incluso cuando cometieron errores al tratar de protegerme. Soy la hija biológica de una artista talentosa que me amó tanto que nunca pudo recuperarse de perderme. Soy la nieta de un hombre que pasó sus últimos meses de vida buscándome para asegurarse de que conociera mi herencia. Pero más que todo eso, soy una artista. Soy alguien que finalmente encontró su verdadero propósito en la vida. La Galería Elizabeth se ha convertido en uno de los espacios artísticos más respetados de Denver. Hemos mostrado el trabajo de más de 50 artistas locales, muchos de ellos jóvenes que recibieron becas de nuestra fundación. Maya, nuestra primera becaria, acaba de ser aceptada en la Escuela de Arte de Rhode Island con una beca completa. Mark y yo hemos hablado sobre tener hijos, y ahora la idea me emociona en lugar de asustarme. Quiero ser la madre que enseña a sus hijos a perseguir sus pasiones, que les cuente historias sobre su bisabuela artista, que nunca les mienta sobre quiénes son o de dónde vienen. Mis padres adoptivos y yo hemos reconstruido nuestra relación completamente. Ahora entienden que honrar mi herencia biológica no significa que los amo menos. De hecho, mi madre se ha convertido en una de las voluntarias más dedicadas de la galería y mi padre ayuda con la contabilidad de la fundación. Irónicamente, mis habilidades en contabilidad finalmente están siendo útiles para algo que realmente me importa. Cada año, en el aniversario de la muerte de Elizabeth, organizo una exposición especial en su honor. La llamo Remembrando a Elizabeth, Arte, Amor y Legado. Invito a cualquiera que la haya conocido a compartir historias y memorias. Es increíble cuántas vidas tocó durante sus cortos 22 años. Una de las historias más conmovedoras vino de una mujer llamada Rosa, que había sido compañera de Elizabeth en rehabilitación durante su último intento de recuperación. «Elizabeth hablaba de ti todos los días», me dijo Rosa durante la exposición del año pasado. «Llevaba una foto tuya de bebé en su billetera
y le decía a cualquiera que escuchara lo hermosa y perfecta que eras. ¿Tenía una foto mía?, pregunté, sorprendida. Harold nunca había mencionado eso. Era su posesión más preciada, confirmó Rosa. La miraba cuando se sentía tentada a usar drogas. Decía que quería mantenerse limpia en caso de que algún día pudiera verte otra vez. Rosa me dio la foto que había guardado todos estos años después de la muerte de Elizabeth. Era una foto pequeña, desgastada por haber sido tocada tanto, de mí cuando tenía aproximadamente 6 meses. En la parte de atrás, Elizabeth había escrito: «Mi Sara, algún día nos conoceremos». Esa foto ahora está enmarcada en mi estudio, junto al caballete donde pinto. Es un recordatorio constante de que el amor puede trascender el tiempo, la distancia e incluso la muerte. He comenzado a trabajar en un proyecto nuevo, un libro que combina las obras de arte de Elizabeth con sus poemas y cartas, junto con mis propias reflexiones sobre encontrar la identidad y honrar el legado familiar. Mi editor dice que podría ayudar a otras familias que han pasado por adopciones a navegar estas aguas complicadas. El título provisional es Cartas a Sara, una madre, una hija y el arte que las conecta. Parte de las ganancias irán a la Fundación Elizabeth Mitchell. Una de las cartas que Elizabeth me escribió, fechada en mi 5º cumpleaños, se ha convertido en mi favorita. Mi querida Sara, hoy cumples 5 años y me pregunto si sabes andar en bicicleta, si te gustan los columpios, si ya sabes tus colores. Espero que seas feliz, mi amor. Espero que sonrías mucho y que alguien te lea cuentos antes de dormir. Yo pinto un cuadro tuyo en mi mente todos los días. En mi imaginación tienes mi cabello rizado, pero los ojos más alegres, porque tu vida es mejor que la mía. Tienes padres que te aman y que pueden darte todas las cosas que yo no pude. Pero quiero que sepas, aunque tal vez nunca leas esto, que fuiste amada desde antes de nacer. Que cada día que vivo es porque sé que tú estás en algún lugar del mundo, creciendo, aprendiendo, convirtiéndote en la persona hermosa que sé que eres. Si algún día nos conozcamos, quiero enseñarte a pintar. Quiero mostrarte cómo los colores pueden expresar sentimientos que las palabras no pueden. Quiero que sepas que llevas dentro de ti una familia entera de artistas, músicos y soñadores. Pero más que eso, quiero que sepas que eres libre de ser quien quieras ser. No dejes que nadie te diga que tus sueños son demasiado grandes o demasiado arriesgados. El arte, el amor, la belleza, estas cosas son lo que hacen que la vida valga la pena. Feliz cumpleaños, mi Sara. Donde quiera que estés, espero que este día sea mágico para ti. Con todo mi amor eterno. Tu madre, Elizabeth. Esta carta me hace llorar cada vez que la leo, pero también me llena de gratitud. Elizabeth nunca pudo enseñarme a pintar en persona, pero sus palabras, su arte y su legado me enseñaron algo aún más importante. Me enseñaron a ser valiente, a perseguir mis sueños y a entender que el amor verdadero nunca se pierde realmente. A veces, cuando estoy pintando en el estudio de Elizabeth, siento como si ella estuviera ahí conmigo. No de una manera sobrenatural, sino de una manera muy real y tangible. Está en cada pincelada que aprendo, en cada color que mezclo, en cada estudiante que enseño. Mark dice que soy una persona completamente diferente ahora comparada con quien era hace 3 años. Tiene razón. La mujer que era contadora, que vivía una vida que otros habían planeado para ella, que nunca se cuestionaba quién era realmente, esa mujer ya no existe. En su lugar, soy alguien que se conoce completamente. Soy alguien que abraza tanto el dolor como la alegría de su historia. Soy alguien que entiende que la identidad no es solo sobre los genes o la crianza, sino sobre las decisiones que tomas cada día sobre quién quieres ser. La lección más importante que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien realmente eres. A los 34 años, comencé una vida completamente nueva. A los 37, estoy viviendo una vida que ni siquiera sabía que era posible. Cada vez que un estudiante joven viene a la galería,
Cada vez que doy una beca a un adolescente que quiere ser artista pero no tiene los recursos, cada vez que pinto algo que sé que Elizabeth habría amado, estoy honrando no solo su memoria, sino la segunda oportunidad que me dio. La vida tiene una manera extraña de darnos exactamente lo que necesitamos, exactamente cuando lo necesitamos, aunque a veces no sea de la manera que esperamos. Esa noche de Acción de Gracias, cuando pensé que Harold Mitchell era solo otro anciano que se había equivocado de casa, nunca podría haber imaginado que estaba a punto de descubrir no solo mi verdadera familia, sino mi verdadero yo. Algunas veces, las mejores cosas en la vida llegan envueltas en dolor, confusión y pérdida. Pero si tienes el coraje de desenvolver esos regalos dolorosos, a veces encuentras exactamente lo que tu alma había estado buscando toda tu vida. Elizabeth me dio muchas cosas: genes artísticos, una herencia financiera, una historia familiar rica. Pero lo más importante que me dio fue la comprensión de que amar algo, el arte, la familia misma, siempre vale la pena, incluso cuando duele, incluso cuando te cambia completamente. Y ahora, cada vez que toco un pincel, cada vez que enseño a un niño a mezclar colores, cada vez que ayudo a un joven artista a perseguir sus sueños, estoy viviendo la vida que Elizabeth soñó para mí. No es la vida que planeé, pero es la vida que se suponía que debía vivir. Y eso hace toda la diferencia.